Buenas noches. Me presento, mi nombre es César Hernández Lobo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Participo del programa académico Antropología Cultural. Voy a sustentar a la ingeniera Aileen Durán el tema intercambio cultural. Se desarrollan tres preguntas. La primera dice, a partir de la lectura explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Entonces, primero la definición de aculturación es la transmisión de una cultura a otra, intercambio de características culturales entre grupos que entran en contacto sin perder sus raíces, como por ejemplo cuando uno habla un idioma y se muda a otro país, debe aprender una nueva lengua para poderse comunicar. Entonces, en este intercambio se transmiten conocimientos, costumbres y el receptor toma la información necesaria y la adapta a su cultura. El segundo punto es identificar los procesos. En la lectura encontré tres procesos que son la difusión, la aculturación y la invención. La difusión de cultura se transmite a través del intercambio de información por el contacto, que puede ser forzado o puede ser indirecto cuando solamente hay un intercambio de artículos como la compra y venta. El segundo proceso es la aculturación, perdón, cuando hay intercambio de costumbres por contacto directo, se es colonizado o por un contacto continuo. Y el tercer proceso es la invención, que es cuando buscamos solucionar una situación de nuestra cultura, lo que nos lleva a reinventarnos, a buscar nuevas tecnologías para cambiar las costumbres rudimentarias de trabajo que tenemos y ser más eficientes utilizando una nueva herramienta o una nueva tecnología. La siguiente pregunta es: explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Entonces, cuando hay estos proyectos de desarrollo, esto conlleva a la llegada de gente nueva a una zona. Entonces, allí empieza la aculturación de un pueblo por imposición. ¿Por qué? Porque ellos deben adaptarse a las nuevas costumbres y los nuevos gustos, o al nuevo idioma, a las distintas formas de vestir de las personas que llegan. El que llega normalmente es una persona dominante porque tiene poder, porque tiene dinero y quiere modificar las costumbres de la persona que es local para sentirse acogido, para sentirse a su gusto. Entonces esto lleva a que se modifique gradualmente las costumbres de la cultura que está siendo dominada. También surge la violencia por la llegada de los grupos al margen de la ley, lo que los fuerza a cambiar de región, a aprender nuevas costumbres e interactuar en un entorno completamente diferente al de ellos. La última pregunta es: según el contenido de la lectura, debe buscar en Internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de una cultura. Yo leí sobre la aculturación de indígenas Siona del Putumayo. Son un pueblo indígena de Putumayo, de las riberas del río que está en frontera con Ecuador, los cuales reciben también el nombre de gente del río de la Caña Brava. Su lengua es el tucano oriental. Brevemente de la reseña histórica, pues leí que para el siglo XVI, cuando ellos estaban allí ya viviendo en el Putumayo, llegaron los buscadores de oro que los asediaron para colonizarlos y ellos huyen a las inmediaciones de la selva buscando las orillas del río. Luego surge el auge por la quina y por el caucho en el Putumayo y hace que muchos de ellos mueran a manos de los patrones y empresarios peruanos, colombianos y ecuatorianos que los estaban utilizando como mano de obra para la recolección. Luego en el siglo XX, ya más adelante, surgen los cultivos de coca, llegan las multinacionales extractoras de petróleo y aparecen nuevamente los grupos al margen de la ley que hacen que parte de la comunidad, bueno, algunos se quedan en su territorio, se integran a ese nuevo modelo económico, absorben esa nueva cultura que llega a su tierra, pero hay otro grupo que también parte, se va, se desplaza a otras zonas de Colombia, como por ejemplo en Bogotá, de acuerdo al video que vimos que habla del Cabildo Indígena de Bogotá, el pueblo indígena de Siona. Ellos narran su historia y cuentan que fueron desplazados por la violencia. Viven en otro espacio diferente a su tierra natal. Sin embargo, ellos siguen practicando sus costumbres para no perder sus raíces. Lo hacen con sus niños y con los adultos. Luego, la pregunta de argumentar los riesgos que implica. Yo digo que sí existe riesgo para la supervivencia de su cultura porque cambian de región, hablan un nuevo idioma, un nuevo dialecto, cambian su forma de vestir, hay un nuevo rol en una sociedad nueva para poder seguir sobreviviendo y además las nuevas generaciones que están naciendo no lo hacen en su tierra natal, la de ellos. A lo largo de la historia y lo que falta por historia de parte de ellos, es posible que puedan extinguirse por completo estas culturas. Hasta aquí llega mi presentación.
Muchas gracias por la atención, muy amables, hasta luego.